Buenos días, muy buenos días. Buenos días, jóvenes, buenos días, salón. Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Buenos días. Buenos días, muchachos, muy buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Vamos con la pregunta número 1. Buenos días, Ayrton, buenos días, Ali, buenos días, salón. Dice, indique el número de proposiciones correctas, dice, ¿no? O sea, de esas proposiciones hay que analizarlas y ver cuántas de ellas tienen valor de verdad, valor de falsedad. Entonces diríamos acá, la primera nos habla de las cantidades derivadas. Las derivadas, como su nombre lo indica, derivan o bien de las fundamentales o derivan también de otras derivadas. Por ejemplo, las fundamentales, ellas son independientes entre sí, independientes de otras. Pero las derivadas, como su nombre lo indica, se derivan o bien de las fundamentales o se derivan o bien también de otras derivadas. Entonces, esta primera proposición está equivocada. Segundo, dice, la cantidad de sustancia es adimensional. Adimensional son los números. La cantidad de sustancia es una de las 7 cantidades fundamentales, es decir, es dimensional. Como la longitud es dimensional, como la masa es dimensional y fundamental, la cantidad de sustancia también. O sea, esta segunda también está equivocada. La constante de Coulomb es dimensional, dice, esa es verdadera. Tiene unidades, ¿correcto? La constante de Coulomb es dimensional, correcto. Ella tiene unidades. La cantidad 600 nanómetros es equivalente a 6.000 Armstrong. Si tú te acuerdas, un nanómetro es 10 a la menos 9 y un Armstrong 10 a la menos 10. O sea, esto es 10 veces lo otro. Por lo tanto, 600 nanómetros equivale a 6.000 Armstrong. Así es. Esto es verdadero. Todo vector en el plano posee dos componentes. Bueno, los vectores en el plano poseen dos componentes rectangulares, pero componentes pueden tener 2, 3, 4 o 5 o 6. Solo dos rectangulares, pero componentes en general pueden tener muchas. La velocidad media depende del desplazamiento, no de la distancia recorrida. Entonces, como te puedes dar cuenta, ahí sacamos rápidamente cuáles son las cantidades, las correctas. Nos piden la cantidad de correctas, nos dicen, ¿no? Así es. Bien, entonces diríamos lo siguiente. La primera es falsa. Las cantidades derivadas dependen de las fundamentales y de otras derivadas. A ver, a ver, a ver. Gracias por la corrección.
Sí, ese es el correcto. ¿Lo verificamos? Sí, para avanzar de una vez. Gracias, Jimena. Gracias, Ayrton. Gracias, Sandro. Gracias, Celeste. Entonces, en la pregunta 1 dice la magnitud de la resultante, ¿sí? Nos da la introducción, como ya sabemos en estos problemas de ECO, y al final la pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas puede ser? O sea, no te está diciendo cuál es, o sea, te dice cuál podría ser la resultante, ¿no? Entonces, simplemente hay que recordar la propiedad de los vectores. Es una desigualdad, ¿no? Que la usan también los profesores de geometría en los triángulos. Diríamos, en este caso, el vector resultante podría tomar cualquier módulo comprendido en esta desigualdad. A ver, ¿cuál? El vector resultante podría estar comprendido entre la resultante mínima y la resultante máxima, donde la resultante mínima estaría dado por la diferencia de los módulos, el módulo mayor menos el módulo menor, y la resultante máxima por la suma de los módulos. Entonces, podría estar comprendido entre 3 y 11. Bien, buscamos cuál está dentro de ese rango y la respuesta sería entonces 8 unidades. Pasamos al siguiente caso entonces. En el siguiente caso, 8 porque está en el rango, ¿no? Está contenido en ese rango. En este segundo caso tenemos la descripción de un movimiento parabólico. Bien, dice, desde el punto O se lanza hacia el aro A una pelota. Determine con qué rapidez se debe lanzar la pelota para que llegue a la altura de la canasta. Exactamente para que llegue a la altura de la canasta. Bien, para que la pelota llegue a esa altura de la canasta, debe haber avanzado 18 metros y debe haber subido 4 metros, con un ángulo de 53 grados. Entonces, como dice acá, el movimiento se descompone en un MRU horizontal y una caída libre vertical. Entonces, esta velocidad habrá que descomponerla en dos. Cuando no se tiene el valor de la velocidad, se aprovecha el ángulo. O sea, si el ángulo me está indicando que es 53 grados, esa velocidad se descompone aprovechando el ángulo en 4K, 3K, 5K. Eso es lo que haríamos a continuación. La velocidad que es dato, vamos a descomponerla, aprovechando que el ángulo es notable. Tendríamos una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, diríamos 3K, 4K, 5K. La componente vertical, 4K, la componente horizontal, 3K. Esta. Entonces, para nosotros, esto es el desplazamiento vertical y esto es el desplazamiento horizontal. Todo ha ocurrido en un intervalo de tiempo. Entonces, el desplazamiento horizontal es componente horizontal por el tiempo.
18, 18, un momentito, acá presionó una tecla que me va a sacar de la pantalla. Un momentito. Me vuelvo otra vez. Ya está. ¿Se ve, no? ¿Sí? Ya. Entonces, el desplazamiento horizontal en este caso es 18. La componente horizontal ya la tenemos. 3 veces K por el tiempo. Y al sacar tercia, nos va a quedar que 6 es K por tiempo. O sea, esta es una relación que nos va a quedar. Ahora vamos a trabajar verticalmente. Componente vertical inicial por tiempo menos, porque al subir desacelera. Ahora, este desplazamiento vertical es 4. La componente vertical inicial es 4K. El tiempo T y 10 entre 2, 5T cuadrado. Ahora, pero 6KT, vale, pero K por T es 6 del último paso. Lo reemplazo. Entonces, esto sería igual a 4 igual a 6. Aquí, ¿correcto? Y tendría menos 5T cuadrado, ¿no? Entonces, acá 18 era 3K por el tiempo, ¿sí? Entonces, simplificando, me sale K por T vale 6, ¿no? H es la componente vertical, 4 veces K por T, menos 5T cuadrado, lo reemplazamos ahí debajo, y se va a formar una ecuación que habrá que resolver. Entonces sería 4 veces K por T, que es 6, y aquí es 5T cuadrado. Entonces, aquí te va a salir 20 entre 5, 4, le sacas raíz cuadrada, el tiempo es 2 segundos. Pero el tiempo yo lo estaba buscando para hallar K. Recuerda que K por T vale 6, entonces K debe ser 3. Y K era lo que buscaba para hallar la velocidad de lanzamiento, que según estas proporciones, 3K, 4K es 5K. Entonces el resultado final será 15 metros por segundo para la velocidad de lanzamiento. ¿Correcto? ¿Sí? Esa velocidad de lanzamiento al principio, aprovechando el ángulo notable, la habíamos descompuesto en 3K, 4K, 5K. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, siguiente. ¿Qué tendríamos en el siguiente? En el sistema de equilibrio, es un problema de estática, calcular la tensión en la cuerda que une al bloque B con la pared. Esa tensión. Esa tensión. Entonces, en los sistemas de este tipo, diagrama de cada uno. Diagrama de bloque A, diagrama de bloque B. En el diagrama de bloque B, todo se descompone paralelo al plano y perpendicular. O sea, el peso tiene que descomponerse en un horizonte, en un paralelo al plano y en un vertical. ¿Correcto? Entonces, manos a la obra con este diagrama a continuación. La masa de A es 5 kilogramos, ¿correcto? Entonces, el peso de A será 50 newtons. Por equilibrio, esa tensión será también 50 newtons. O sea, estamos realizando el DCL de este sistema que se mantiene en equilibrio. Bien, el peso de este bloque B es 3 kilogramos, ¿correcto?
La masa es 3 kilogramos. El peso será 30 newtons. Aquí tenemos 30 newtons. La tensión incógnita es esta, la llamamos T1. La otra es la tensión T, que llega hasta acá también. Esa tensión T actúa en los dos lados. En esa dirección, perpendicularmente al plano, tenemos a la normal. Ahí tenemos en esa dirección, perpendicular al plano, la normal. Ahora, al que hay que descomponer es precisamente al peso, en las dos direcciones que les indiqué, paralela al plano y perpendicular al plano. Entonces, manos a la obra, descomponemos a ese peso en dos. Dirección paralela al plano y dirección perpendicular al plano. Entonces, el ángulo de 37 grados aparece por aquí, geometría. Eso me permite descomponer al peso 30 en dos. La componente paralela al plano es 30 por el seno de 37. Y la otra componente sería 30 por el coseno de 37. Esta se va. Bien, a esto lo llamo eje X, eje Y. Entonces, trabajando finalmente en el eje X y planteando la condición de equilibrio, diríamos sumatoria de fuerzas en una dirección igual a módulo de las que van en contra. Entonces, T1 sería igual a T más 30 seno de 37. ¿Correcto? Ya está. Entonces, T1 es la tensión que nos piden hallar. T es 50 y acá sería 30 por 3 quintos. Resultado final, 68 newtons. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya vamos con el siguiente problema, ¿ya? El 4 y luego el 5. ¿Qué nos plantean esos problemas? Ahí veamos. ¿Qué nos plantea el problema 4? A ver. El concepto de trabajo nos habla del trabajo mecánico. Nos muestra un bloque sometido a la acción de una fuerza y veamos qué datos hay. Aquí está el bloque de 5 kilogramos y es desplazado 12 metros hacia la derecha. Y nos piden calcular el trabajo de la fuerza F. Ojo, cuando te piden el trabajo solo de la fuerza y no el trabajo total, ni siquiera necesitas hacer descomposición de fuerza. Para nada. Simplemente le aplicas la definición del trabajo, ¿no? De una fuerza constante. ¿Cuál es? Fuerza por el desplazamiento y eso a su vez por el coseno del ángulo. Entonces, lo que debes tener en claro es que el desplazamiento es un vector. ¿Estamos? A ver, veamos acá. Acá graficamos al vector. El vector de desplazamiento es lo que estoy graficando de verde. Así es.
Ese es el vector de desplazamiento. Ese es el vector de desplazamiento. Y la fuerza es F. Entonces, para calcular el trabajo, simplemente multiplicamos la fuerza por el desplazamiento. Ya está. Observa. Trabajo de la fuerza constante, fuerza por desplazamiento, coseno del ángulo. Ahí tienes la fuerza, 100. Ahí tienes el desplazamiento, 12. Ahí tienes el ángulo, 37 grados. ¿Ya está? 100 por 12 por 4 quintos. Resultado, 960 joules. ¿Se entendió? Ya. Siguiente. Profesor, ¿y la fricción? La fricción la usarías cuando te pidan el trabajo neto o trabajo total. Solo te piden el trabajo de la fuerza F que ya está definida. ¿Me entiendes? Todo lo demás es un distractor. Así es. ¿Ya? ¿Está claro? Seguimos. La figura muestra dos bloques en un plano inclinado. ¿Qué trabajo realiza la tensión sobre el bloque A? Otra vez trabajo. Entonces, pero hay que ver si sube acelerando o con velocidad constante. Acá dice que sube con velocidad constante, bueno, rapidez constante, pero viaja en línea recta, es velocidad constante. Y no hay fricción. Entonces hay que calcular el trabajo de la cuerda. Entonces vamos a usar lo mismo que hicimos en el problema anterior. Todas las fuerzas sobre el bloque que está en el plano inclinado se descomponen paralelamente al plano y perpendicularmente al plano. ¿Entendido? Es más, ni siquiera vamos a estudiar al bloque B, solamente vamos a trabajar con el bloque A. Puesto que nos piden el trabajo de la tensión y nos dan la masa de ambos bloques. Conclusión, el bloque B es solamente un distractor ahí. Entonces, ampliamos un poquitito esto del plano inclinado. Lo vamos a ampliar para poder descomponer con tranquilidad. Porque todo el análisis se va a hacer sobre el bloque A.
Bien, ahí está. Le hacemos el diagrama al bloque A. Nos pide calcular el trabajo de la tensión cuando el sistema suba 3 metros. Entonces hay que hacerle el diagrama al bloque A. Peso hacia abajo, normal hacia arriba, tensión, no hay fricción. Y como eso está en equilibrio, por equilibrio saldrá la tensión rápidamente. Así que 10 kilogramos de masa, el bloque A pesará 100 newtons. Aquí el ángulo es 37 grados. Aquí tenemos la tensión en la cuerda. Perpendicularmente a él, acá está la normal, no hay fricción. Entonces, ese peso se descompone en dos. Una paralela al plano inclinado, que viene a ser el eje X, una perpendicular al plano inclinado, que viene a ser el eje Y. Acá viene el ángulo de 37 grados y descomponemos esa fuerza en dos. La de acá es 100 por el seno de 37 grados, o sea, 60, y la de acá es 100 por el coseno. Como eso se desplaza con velocidad constante, hay equilibrio. Ahora, ¿de cuánto es el desplazamiento? Dice 3 metros. El desplazamiento es de 3 metros. Y aquí la rapidez es constante. Entonces diremos, debido al equilibrio en el eje X, que vamos a encontrar que la tensión T es igual a 60 newtons. Y el trabajo sobre el bloque A será fuerza de tensión por desplazamiento. 60 por 3, 180 joules. Claro, ese es el trabajo sobre el bloque A. Si me pidieran el trabajo de la tensión, la misma tensión sobre B sería negativo. Ahí cuidado con el signo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, seguimos entonces. En la figura del bloque, partiendo de reposo en el punto A, desde 10 metros de altura, con respecto al piso, que es nuestra referencia, pierde el 10% de la energía mecánica. Pierde el 10%. O sea, toda la energía que tiene acá ya no es igual acá, ha perdido. Acá tiene el 90%, o sea, 0,9. 90%, 0,9. Si la rapidez en el punto B vale 10, hay el valor de H. Bien, entonces diríamos, esta línea horizontal es nuestro nivel de referencia, a no ser que se diga otra cosa en el problema. Si no se establece nada, la superficie de la Tierra es
nuestra referencia natural, nuestro nivel de referencia. Entonces, cuando se encuentra en A, la altura que tiene es 10 metros respecto a tierra. Cuando se encuentra en B, la altura que tiene es la que piden hallar, H. En A, parte de reposo, dice que se suelta, y en B tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Esa superficie es rugosa. Entonces la energía mecánica ya no es constante. De acuerdo al dato, la energía mecánica en B es el 90% de la energía mecánica en A. Bien, nosotros sabemos que la energía mecánica es la cinética más la potencial. Entonces, en el dato, reemplazando, energía mecánica en B sería masa B al cuadrado entre 2, masa, gravedad H de B, y 90% es 0,9, es 9 entre 10, ¿no? Masa, velocidad en A al cuadrado entre 2, masa, gravedad H de A. Entonces ahí reemplazamos. MB cuadrado entre 2 sería entonces la masa por 10 al cuadrado entre 2, más la masa, la gravedad 10, H de B es H, es mi incógnita. Luego, acá viene 0,9. Este primer término es 0, porque parte de reposo. Y el segundo es la masa, la gravedad 10, también por la altura 10. Y de ahí, simplificando, vas a hallar H. Acá tienes 90M y tiene que pasar a restar 50M. Luego lo divides entre 10M y te queda 4 metros. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda? Ya pasamos al siguiente. El carrito de 2 kilogramos viaja con rapidez de 2 metros por segundo en dirección de un resorte horizontal de constante elástica K y, despreciando las fuerzas de fricción, determine la máxima compresión del resorte. O sea, cuando este carrito llega al resorte, lo comienza a comprimir, pero el resorte le va a aplicar la fuerza elástica y lo va a frenar. O sea, uno comprime y otro frena, ley de la compensación. Al final, cuando ya le haya quitado toda la velocidad, ahí le habrá producido la máxima deformación, la máxima compresión, ¿correcto? Entonces, lo máximo que habrá comprimido me genera la máxima deformación. Y eso ocurre cuando el carrito perdió toda la velocidad. Entonces, tendríamos que hacer la figura en dos situaciones, ¿no? Una en donde el carrito
se acerca raudo amenazante, ¿no? Como el que ya nos da la figura, y otro cuando ya lo deformó, cuando ya lo ha deformado. Esta es la figura, ¿correcto? Ahí tienes la figura. Entonces, en la primera, este móvil se acercaba y en la segunda ya lo comprimió y ya se detuvo. Ya no puede comprimirlo más. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar los datos, ¿no? Esto corresponde al instante inicial y esto corresponde al instante final. Entonces, acá al final, la velocidad es cero y el resorte tiene una deformación máxima. X máximo. Ya está. Bien, entonces no hay fricción. Las superficies no tienen fricción. Dice el enunciado que la superficie es lisa. Entonces, conservación de la energía mecánica. Energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. A ver, la mecánica final debería ser la cinética más la elástica. Ajá. Y la inicial también. Acá no hay gravitatoria. Pero según la condición de problema, veamos qué tenemos, ¿no? Al final no hay velocidad, esto es cero. La constante K es 400. Lo que hay que hallar es la máxima deformación entre 2. Al principio la rapidez es 2 kilogramos, viaja a 2 metros por segundo y todo entre 2. Y al principio no hay elástica. Entonces, resolviendo, ¿qué tendríamos? Uh -huh.
Ya, acá tiene que ser un carrito de 4 kilogramos. Ya está. Entonces, aquí, simplificando, nos va a quedar 400x al cuadrado máximo y al otro lado me va a quedar 16. Bien, entonces si le sacas la raíz cuadrada, te va a quedar 100 y aquí 4, 0,2 metros. Y eso llevado a centímetros equivale a 20 centímetros. Bien, había que colocar 4 kilogramos. 4 kilogramos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bien, seguimos entonces. Un motor traslada con velocidad constante una carga y la tensión en la cuerda es 100 newtons. El tiempo que le toma el bloque recorrer el tramo AB es 30 segundos. Calcular la potencia que transmite el motor. Ajá. Esta carga va a ser desplazada por este plano inclinado. Va a subir los 9 metros. Entonces el motor está accionando a este cable que va a levantar y lo va a obligar a recorrer esta distancia que hay que calcularla en 30 segundos, así es, con rapidez constante. Analizamos al bloque entonces subiendo por ese plano inclinado. Analizamos al bloque en mitad del camino, ¿correcto? Ya está. Ya hemos hecho en problemas anteriores este análisis, así que lo hacemos rápido, ¿correcto? El peso de este objeto se va a dividir entre dos. Ahora, ni siquiera me da el peso. Mira lo que me da el problema. El problema ya me está dando la tensión. Fíjate bien. O sea, ya me da la fuerza con la cual acciona el cable. Me dice que eso se desplaza con velocidad constante. Me dice que el tiempo que demora en recorrer AB, ¿no? Este desplazamiento AB es 30 segundos. Bien, entonces
hay que hallar la potencia. Solamente te pido que me des ese desplazamiento. Usas 3K, 4K, 5K y te va a salir 15 metros. Entonces, la potencia será el trabajo entre el tiempo. El trabajo será fuerza por desplazamiento entre tiempo. La fuerza es 100, la del cable. El desplazamiento es 15 y el tiempo 30 segundos. Entonces, la potencia será en este caso 50 watts. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Bien, seguimos entonces. Un proyectil de 500 gramos se mueve inicialmente con una rapidez conocida y luego cambia su velocidad. Calcular la variación de la cantidad de movimiento. El sistema está formado por tres cuerpos y nos piden la velocidad del sistema. Bien, son problemas clásicos de cantidades de movimiento, ¿correcto? Cuando trabajes con cantidad de movimiento, generalmente las operaciones son vectoriales, no son escalares. Cambio de cantidad de movimiento. A ver, recordemos, cantidad de movimiento es masa por velocidad, vectorialmente. Y el cambio de cantidad de movimiento es la diferencia vectorial. Entonces, recordemos que el vector cantidad de movimiento es la masa por el vector velocidad y el cambio de la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces ahí reemplazamos. El delta de la cantidad de movimiento es, factorizo la masa, ¿ya? Se puede factorizar la masa y restar las velocidades ahí. Entonces 500 gramos es 0,5 kilogramos. Restamos las velocidades. La velocidad final es 20i más 12j y a esto le quitamos 24i más 8j. Entonces tendríamos 0,5 y a 20i menos 24i sería menos 4i y 8j menos 12j sería 4j. Finalmente, el resultado será menos 2i más 2j, todo en kilogramos metros por segundo. ¿Correcto? Álgebra de vectores. ¿Está bien? Con los vectores unitarios.
O sea, la definición, y así es la diferencia o variación, final menos inicial. El que sigue. Un sistema está conformado por tres cuerpos y la cantidad de movimiento del sistema es dato. ¿Cuánto vale B sub 3? Entonces, igual que el caso anterior, diríamos, recordemos, la cantidad de movimiento es masa por velocidad y la cantidad de movimiento del sistema es la sumatoria de masas por velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la cantidad de movimiento del sistema? Ujú. En este caso, ¿qué tendríamos? Tres participantes. M1, velocidad 1, M2, velocidad 2, M3, velocidad 3. Cantidad de movimiento del sistema, 16i más 10J. La masa M1 es 1 kilogramo, la velocidad 2i más 3J. La masa 2 kilogramos, la velocidad 4i más 2J. La masa 3 kilogramos, y la velocidad b sub 3. Nuevamente 16i más 10J. Y aquí tendríamos pues 10i en el primer término. Y en el segundo término 7J. Y acá 3 veces b sub 3. ¿Correcto? Entonces, tendríamos acá 2i y luego tendríamos 1J. Esa sería la respuesta. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Álgebra de vectores con vectores unitarios. Me supongo que sí, ¿no? Soy profesor de la academia y se renueve el ciclo y seguiré, sí. Bien, a ver, seguimos avanzando, ¿sí? A ver acá. Esta pregunta corresponde al movimiento armónico simple. Dice, un bloque de 1 kilogramo se cuelga a un resorte de constante K y luego si desplazamos dicho bloque 10 centímetros hacia abajo y luego lo soltamos, ¿con qué velocidad pasa por la posición de equilibrio? Ahora tú tienes que recordar que cuando un oscilador, ya sea que oscile horizontalmente u oscile verticalmente y pasa por el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Y la velocidad máxima es WA, frecuencia angular por amplitud. La frecuencia angular tiene que ver con la constante K, la masa M, y la amplitud es el dato que aquí nos dan. O sea, al colgar el bloque de resorte, se queda estabilizado en su posición de equilibrio y dice que se suelta 10 centímetros hacia abajo, dice, ¿no? Entonces, esos 10 centímetros
es la amplitud. Entonces el problema nos está dando en realidad todos los datos ya necesarios, ¿no? En la posición de equilibrio, esto sería así. Posición de equilibrio. Pero luego se ha agarrado al resorte, al bloque, y se le ha dado una amplitud de 10 centímetros. Entonces se le ha llevado 10 centímetros hacia abajo. Entonces, y ahí se le ha soltado. Entonces, respecto a esta posición de equilibrio, esos 10 centímetros no son otra cosa que la amplitud. ¿Correcto? Y ahí se ha soltado el sistema. Entonces, este sistema va a oscilar cuando pase por el punto de equilibrio. En la posición de equilibrio, permíteme abreviar, la velocidad es máxima, frecuencia angular por amplitud, y la frecuencia angular es K entre la masa. Y justamente todos esos datos son los que tenemos. K es 25, la masa es 1 kilogramo y la amplitud 10 centímetros, que llevándolo a metros hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2. Esto será entonces 0,5 metros por cada segundo. ¿Se entiende la idea? ¿Comprendido hasta ahí? Vamos al problema 23, ¿ya? ¿Qué dice el problema 23? A ver, vamos al problema 23, ¿ya? Nos da la introducción de la resistencia eléctrica y nos muestra un circuito. Nos pide hallar la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, solo hay que buscar conexiones en serie, conexiones en paralelo. Las conexiones en serie son las que vienen de manera consecutiva y las conexiones en paralelo son las que están conectadas entre dos puntos comunes. Entonces acá no hay conexión en serie, porque después de 3 hay un nodo que se va a otro lado. O sea, no hay en serie. Esas 3 no están en serie. Entonces están en paralelo, probablemente hay que verificarlo. Entonces hacemos esto. Mira, ese es el punto A, el que está en el lado izquierdo. Este sigue siendo el punto A. ¿Cómo es eso, profesor? Mientras no haya resistencia, tiene el mismo nivel de energía. En realidad se llama potencial eléctrico. Tiene el mismo potencial eléctrico. O sea, el nivel de energía, el potencial eléctrico del punto A, llega hasta donde yo lo estoy colocando. Así. Ahora, veamos al punto de acá, que lo vemos de otro color, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un verde.
Este punto de aquí lo voy a llamar el punto C, porque no es B, B está debajo. C también viene por acá, C también viene por aquí. Mientras no haya resistencia, es el mismo nivel de energía. Si te das cuenta, las tres resistencias están conectadas entre A y C. Así es. Entonces, esas resistencias están en paralelo. ¿Por qué, profesor? Las que están conectadas entre esos puntos comunes están en paralelo. ¿Correcto? Estas tres están en paralelo. Más bien, la otra resistencia quedaría en serie con ellas. La puedo alinear, ¿eh? No hay ningún problema. Así. Aquí está B, aquí está. Esta es R1, equivalente de estas tres que están en paralelo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque están conectadas entre A y C. Así es. Bien. ¿Cómo se reduce el equivalente de estas tres en paralelo? Bueno, 1/R1, 1/3, 1/3, 1/3, y si resuelves te sale un omen. Estas de acá al ojo están en serie y el equivalente sería entonces la suma. 5 ohms. ¿Se entiende? ¿Comprendido? Ya, siguiente problema entonces. Vámonos a la pregunta 21, ¿correcto? Ya, miren por acá. Determine la intensidad del campo eléctrico en el punto B. Si la carga 1 es 4 por 10 a la menos 8 coulomb y la carga 2 es negativa. O sea, 1 positivo, 2 negativo y el triángulo es isósceles. Ya está. Entonces, tenemos que recordar algunas cosas. ¿Qué cosas? Pongamos por acá, a ver. Recordemos. Cuando una carga es positiva, a cierta distancia produce una intensidad que se aleja. Cuando una carga es negativa, a cierta distancia produce una intensidad que va dirigida a la carga. Y si la distancia se conoce, la intensidad se calcula constante carga sobre distancia al cuadrado. ¿Por qué se pone en valor absoluto? Porque como puedes observar, la carga puede ser positiva o negativa. En este problema, la carga 1 es positiva. Entonces el campo eléctrico se dibuja así.
alejándose de la carga 1. La carga 2 es negativa, el campo eléctrico se dibuja así, dirigida hacia la carga. Las distancias serán 3 metros en cada caso. Como puedes observar, ¿no? Los valores serán los siguientes. Ahí tenemos la intensidad de 1 y ahí tenemos la intensidad de 2 y ambos forman 90 grados. Entonces, módulo de la intensidad de 1, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 4 por 10 a la menos 8, y todo esto entre la distancia al cuadrado. Simplificando, 40 newton por coulomb. La intensidad 2, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 8, entre 3 al cuadrado. La otra carga es menos 3, pero se coloca en valor absoluto, el signo de la carga. ¿Ya? Sin signo, ¿no? Ahí está. Y esto va a resultar 30. Finalmente, el módulo del campo resultante será 40 al cuadrado más 30 al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada. La resultante será, jóvenes, 50. ¿Se entendió la idea? ¿Correcto? Había que recordar al principio cuál es la diferencia entre los vectores, aunque el módulo se calcula de la misma manera. ¿Estamos? Ahí está. Con el módulo no había ningún problema. A ver, seguimos. Vámonos a la pregunta 19. Bien, la pregunta 19 dice calcular el trabajo necesario para llevar una carga de 10 microcoulomb del punto A al punto C. Las líneas mostradas son equipotenciales. O sea, ¿qué es lo que te muestra la figura? Te dice que esta es una carga que no se sabe cuánto vale. Y esto tiene el mismo potencial, toda esta línea. O sea, el punto A, 10 voltios. Todo esto tiene 20 voltios, todo eso tiene 30 voltios. ¿Correcto? Entonces te piden calcular el trabajo necesario para llevar una carga de 10 microcoulomb del punto A al punto C. Así es. Bueno, esos son los datos que nos da el problema, ¿no? Esos son los datos que nos da el problema. Entonces, el trabajo, como ya nos da los potenciales, aplicamos directo, ¿no? O sea, el trabajo del agente externo, porque es el agente externo. Alguien tiene que agarrar a la carga y llevarla desde el punto inicial al punto final. La carga por sí sola no se va a mover, ¿correcto?
Entonces, quien lo va a llevar de un punto a otro es el agente externo. Cuando te piden el trabajo del campo eléctrico, te van a decir el trabajo del campo eléctrico. Entonces, cuando es trabajo del agente externo, siempre se resta potencial final menos potencial inicial. Entonces, ¿qué datos tenemos? La carga que llevas es 10 microcoulomb, o sea, 10 a la menos 6 coulomb. El potencial inicial es el potencial en el punto A, 10 volts. El potencial final es el potencial en el punto B, 30 volts. Entonces, esto lo vas a reemplazar y asunto zanjado. Trabajo del agente externo desde el punto inicial hasta el punto final sería 10 por 10 a la menos 6 y vas a restar 30 menos 10. Entonces, el trabajo del agente externo será 200 por 10 a la menos 6 joules, lo que equivale a 200 microjoules. ¿Correcto? 200 microjoules. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? A ver, hagamos uno más. El 18 nos habla de partículas cargadas, ¿no? Dice, una aplicación tecnológica de las fuerzas entre cuerpos cargados es una impresora láser, ¿no? Bien, el tambor formado por imágenes adquiere carga negativa cuando un láser ilumina áreas específicas. Las partículas de tinta con carga positiva se adhieren a dichas regiones y se forman las imágenes impresas. Dos partículas electrizadas se atraen entre sí con una fuerza F. Si la carga de una de ellas se duplica y la distancia entre ellas también se duplica, entonces la nueva fuerza entre ellas será dos veces la fuerza de Coulomb. Fuerza igual a constante producto de cargas entre distancia al cuadrado. En el primer caso, la fuerza es F. En el segundo caso, hay que hallar la nueva fuerza en función de la primera. Entonces, la constante de Coulomb, y dice, una de ellas se duplica, entonces será dos veces la carga 1, la otra no pasa nada, y la distancia también se duplica, o sea, es 2D todo al cuadrado. Cuando simplificamos, sacamos la parte numérica, 2 arriba, 4 abajo, y aquí va a quedar la misma expresión de la fuerza inicial. Si te das cuenta, sale un medio de la fuerza inicial, F medios. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
A ver, terminamos con el 13, ¿ya? Dos péndulos simples ubicados en un mismo lugar, sus periodos son proporcionales a la raíz cuadrada de su longitud. Un primer péndulo tiene 20 oscilaciones en 4 segundos y un segundo péndulo 60 oscilaciones en 5 segundos. Ambos péndulos se encuentran en el mismo lugar. ¿Cuál es la razón de la longitud del segundo péndulo a la longitud del primer péndulo? Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Veamos. Sabemos que para el periodo del péndulo simple, con movimiento armónico simple, el periodo es 2pi raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Pero la frecuencia es el inverso. La frecuencia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de gravedad sobre longitud, y la frecuencia también es el número de oscilaciones entre el tiempo empleado. Eso último es lo que vamos a usar. Entonces, de acuerdo a los datos, ¿no? Un primer péndulo, entonces, el primer péndulo para él sería 1 sobre 2pi raíz cuadrada de g sobre l del primero. Será 20 oscilaciones en 4 segundos. Para el segundo péndulo será 1 sobre 2pi raíz cuadrada de g, gravedad L2, y el segundo es 60 en 5 segundos. Esto de acá va a dar como resultado que la raíz cuadrada de gravedad entre L1 sea 10pi. Y esto de acá dará como resultado que la raíz cuadrada de la gravedad entre longitud 2 sea 120 pi, perdón, 24 pi. Aquí hay que corregir, ¿ya? Y ahí terminamos también. Cuando dice el mismo lugar, se refiere que para ambos es la misma gravedad. Por eso dice el mismo lugar. Entonces acá sería 5 por 2, 10pi. Y aquí sería 12 por 2pi, 24pi. Bien, como queremos relacionar la longitud del segundo entre la longitud del primero, de aquí yo podría hacer lo siguiente. Despejo la gravedad, raíz de gravedad, y los igualo. O sea, ya despejando e igualando lo que se repite. ¿Qué se repite? La raíz de quién? De la gravedad. La raíz de la gravedad acá arriba sería igual a 10pi por L1, ¿no? 10pi por raíz de L1. Y debajo sería 24pi por raíz de L2. ¿Ves? Entonces, en esa igualdad, simplificas 2pi y te va a quedar 5 veces raíz de L1. Y acá 2pi te va a quedar 12 veces raíz de L2. Entonces, ahora elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? 25 veces L1 igual 144 L2. Y ahí daríamos la respuesta, ¿no? Que L2 entre L1 es 25 entre 144. Y esa sería la respuesta. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado. Esto sería todo por nuestras clases. Espero que les vaya muy bien. Muchos éxitos, chicos. Sigan estudiando, sigan practicando. Y gracias por su atención y su paciencia. Gracias, Marco. Muchas gracias. Bendecido día. Guayua. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Valery. Gracias, Celeste. Gracias, Obregón. Nos vemos. Gracias, Salón. Muchas gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Muchos éxitos, chicos. Gracias. Gracias, Marco. Cuídate también.